Vamos a meditar con la ayuda del Señor sobre el don de consejo en este ciclo que estamos haciendo sobre los dones del Espíritu Santo. Mirad, lo propio del don de consejo son los casos particulares. La vida está llena de situaciones particulares, de situaciones únicas, irrepetibles, y nosotros conocemos leyes generales, principios generales, pero muchas veces nos podemos perder en la aplicación a un caso particular. Lo propio del don de consejo es que está ordenado a los casos particulares, es decir, a lo concreto de la vida cotidiana. Mediante este don, el Espíritu Santo nos enseña a ajustar nuestros actos al plan eterno con el que Dios gobierna el mundo. El Espíritu Santo, por el don de consejo, nos descubre los caminos de Dios, los designios de la providencia, las sendas del Señor, que son siempre tan diferentes de nuestros caminos. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos numerosos episodios donde se percibe la acción del Espíritu Santo a través del don de consejo. Por ejemplo, si leemos el libro de Judith, es un libro muy bonito, muy femenino, donde una aldea judía está amenazada por el ejército del terrible Holofernes y están rodeados, están asediados, no hay agua, no pueden llegar auxilios desde Jerusalén, prácticamente están condenados a morir. Y nadie sabe qué hacer, ha fallado todo. Y entonces surge Judith. Y Judith está habitada por el Espíritu Santo, el cual en esa situación concreta, en ese caso particular, le inspira y le enseña lo que hay que hacer. Es un libro cortito, lo podéis leer tranquilamente esta noche y seguro que os gustará mucho, sobre todo a las mujeres. Otro caso típico es el del juicio de Salomón, que todos recordáis. Las dos madres que dicen, este hijo es mío, y cómo Salomón resuelve ese caso. Pues ahí tenemos un buen ejemplo del don de consejo, porque una de las características del don de consejo es que nos ayude a decidir con rapidez. Muchas veces en la vida hay que tomar decisiones, que son decisiones importantes, y hay que hacerlo en muy poco tiempo. Otras veces no. Otras veces uno puede reflexionar tranquilamente, puede tomarse tiempo. Pero no es raro que a veces la decisión haya que tomarla en muy poco tiempo. Y para eso está el don de consejo, por el cual rápidamente, de una manera intuitiva, uno ve lo que tiene que ver y lo hace. Y acierta, porque está movido por el Espíritu Santo. También, por ejemplo, si recordáis el episodio de la casta Susana, aquella mujer inocente que fue calumniada por dos viejos ricos en años y en pecados, como les dijo Daniel, iban a ejecutarla, a apedrearla. Y de momento un jovenzuelo, Daniel, se pone a gritar y dice, alto ahí, yo no quiero tener nada que ver con esta ejecución, no quiero cargar con este pecado. Y rápidamente, sin haber podido pensar una estrategia, pero interroga a los dos ancianos por separado, los pilla a los dos en la mentira y salva la vida de un inocente. Eso es lo propio del don de consejo. Inspirarnos la actitud correcta en situaciones concretas y muchas veces con gran rapidez, porque de lo contrario no se puede actuar en esa situación concreta. Por supuesto que Cristo tuvo el don de consejo, como todos los dones del Espíritu Santo, obviamente de manera supereminente, en grado perfectísimo.
Por eso sorprende la facilidad y la naturalidad con la que el Señor actúa en las situaciones más comprometidas. Por ejemplo, recordáis el caso de la mujer adúltera, otro caso que parece que no hay salida. Y rápidamente el Señor, con toda naturalidad, encuentra una salida para librar a la mujer adúltera. O, por ejemplo, la actitud de Cristo ante Herodes, al cual no le habla. O, por ejemplo, cuando le preguntan si es lícito o no pagar el tributo al César, preguntas comprometidas que le crean, el Señor sale de todas ellas con una facilidad asombrosa. Esa facilidad es el efecto en él del don de consejo que posee, lógicamente, pues en grado eminentísimo. También en los apóstoles vemos actuar ese don de consejo. Recuerdo el caso en que Pablo está acusado ante el procurador romano y rápidamente Pablo hace que sus acusadores se peleen entre sí, porque se da cuenta de que unos son saduceos, otros son fariseos, y dice: estoy detenido por la esperanza en la resurrección de los muertos. Como los saduceos negaban esa resurrección, se monta allí un lío. Bien, pues esta habilidad, por así decir, para resolver las situaciones concretas es lo propio del don de consejo. Es un don que los sacerdotes necesitamos mucho, por ejemplo, en el confesionario. En el confesionario te puedes ver en situaciones donde rápidamente, en un momento, tienes que decir una palabra para una persona, pues ahí es necesario este don del Espíritu Santo, para que el Señor te haga ver rápidamente la palabra que conviene decir a esa persona para ayudarla, para que siga caminando en la fe y en el amor del Señor. El don de consejo se apoya sobre una virtud humana, que es la virtud de la prudencia, virtud por la cual se discierne el verdadero bien del hombre en las circunstancias concretas en que se encuentra. La prudencia es por excelencia la virtud del jefe, la virtud de todo aquel que tiene responsabilidad sobre otras personas. Es una virtud muy importante a nivel individual y también, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel político, a nivel eclesial. Alguien tiene que decir la última palabra. En la familia, por ejemplo, se plantea una situación. Vamos a este sitio, no vamos a este sitio, hacemos esto, hacemos lo otro. Papá, ¿me dejas? Tal. Al final, el responsable último tiene que decir la última palabra. Para toda persona que tenga que decir la última palabra en una situación, la virtud de la prudencia es muy importante, porque es la virtud que ayuda a discernir el verdadero bien de las personas en una situación concreta. Pero claro, la virtud de la prudencia actúa racionalmente, actúa razonando y requiere tiempo. Tiene que decir, bueno, bien, ya te he escuchado a ti, te he escuchado al otro, vale, dejadme que piense y ya os diré lo que decida. El don de consejo perfecciona esta virtud de la prudencia y además no actúa racionalmente, sino intuitivamente, con una intuición sobrenatural que inspira el Espíritu Santo. Por lo cual, digamos que le da rapidez a esa decisión, cosa que en muchísimos casos pues es muy importante. La virtud de la prudencia juzga, valora los elementos, en cambio el don de consejo intuye lo que hay que hacer bajo la moción del Espíritu Santo. Claro, lo que se hace con la virtud de la prudencia nada más se puede justificar racionalmente. He pesado, he valorado, he visto los pros y los contras y he decidido esto. En cambio, lo que se hace bajo el don de consejo
no siempre se puede justificar racionalmente, porque es una intuición que uno tiene bajo el influjo del Espíritu Santo. Esto lo vemos mucho en los santos, en la vida de los santos, que los santos a veces están en situaciones comprometidas y hacen una cosa que dice, pero ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Pues se le ocurrió hacer esto o decir esto porque estaba movido por el Espíritu Santo mediante el don de consejo. Eso es así. Para que el don de consejo funcione, hay unas circunstancias en las que es imprescindible que funcione el don de consejo, porque si no el hombre se pierde, porque son dificilísimas y por más virtud de la prudencia que uno tenga, no hay manera de resolverlas. Y son las situaciones en las que hay que conciliar los contrarios. Por ejemplo, conciliar la suavidad y la firmeza. Esto, por ejemplo, los padres de familia, los que tenéis hijos, pues lo vivís mucho, porque experimentáis que hay que ser firme con los hijos en los principios, en las cosas importantes, pero al mismo tiempo que no hay que herirlos, que no hay que humillarlos, que no hay que hacer que se sientan rechazados. Y por otro lado tienes que ser firme en los principios. ¿Cómo conciliar suavidad y firmeza? O por ejemplo, ¿cómo conciliar la necesidad de guardar un secreto, que lo tengo que guardar, pero no faltar a la verdad? Porque tampoco tengo que faltar a la verdad. ¿Cómo conciliar el trato afectuoso con la castidad más exquisita, por ejemplo? ¿Cómo conciliar la necesidad de silencio y de vida interior y, por otro lado, la necesidad de entregarse y de servir a los demás? ¿Cómo conciliar la prudencia de la serpiente con la sencillez de la paloma? Pues bueno, todas estas cosas, humanamente hablando, pues son imposibles. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que rezar, hay que invocar el Espíritu Santo y hay que pedirle este don de consejo para que nos conceda esto. Los sacerdotes escuchamos muchas veces a los padres de familia preocupados, angustiados, me pasa esto con este hijo, con esta hija, y están angustiados porque tienen exigencias que son contrarias, ¿no? Por un lado no quiero decirle que lo malo es bueno, pero por otro lado tampoco quiero que se sienta rechazado, tal. ¿Cómo hacer? Y no hay recetas. Al final les tienes que decir, invoca al Espíritu Santo, que Él te asista, reza y haz lo primero que te salga, después de haber rezado, después de haber invocado al Espíritu Santo. Es una manera de decir, déjate llevar por el Espíritu Santo, que solo Él, en esta situación concreta, es el que puede saber el camino exacto para que des con la medida justa de lo que tu hijo necesita oír, necesita que tú le pongas delante, etc. Veamos algunos efectos del don de consejo. Por ejemplo, nos impide confundir el bien y el mal en los casos particulares. Distinguir el bien y el mal en general y en abstracto no es difícil, es más bien sencillo para el alma que vive en gracia de Dios. Pero en las situaciones concretas de la vida, incluso para el alma que vive en gracia de Dios, es bastante fácil equivocarse y creer que uno actúa espiritualmente cuando en realidad, por ejemplo, está actuando carnalmente. Esto es fácil que ocurra en los casos particulares. En abstracto no, pero en concreto sí. Por ejemplo, en las cuestiones de justicia,
pues cuando hablamos en abstracto todos las tenemos clarísimas. Pero cuando entramos en una situación concreta, particular, entonces a veces ya no está tan claro si este dinero que me ha llegado me lo puedo quedar o no me lo puedo quedar, si eso es lícito, si no es lícito, etcétera. La aplicación de los principios morales y antropológicos a la particularidad de nuestra vida y de la vida de los demás es una tarea en la que es muy fácil equivocarse. Por ejemplo, uno puede creer que es aceptación de sí mismo lo que en realidad es pactar con la propia maldad o con la propia debilidad. ¿Hasta qué punto es aceptarse a sí mismo? Es una cosa buena. Me tengo que aceptar tal como soy, vale. Pero cuando nos ponemos a aceptarnos a nosotros mismos, llega un punto en que uno ya no sabe si es que me acepto a mí mismo o es que estoy pactando con mis pecados, con mis defectos. Porque claro, entonces me acepto también a mí mismo que ya no me corrijo, ya no me preocupo de corregirme, ¿entendéis lo que quiero decir? Pues eso es muy fácil equivocarse ahí. O pongo otro ejemplo. Uno puede creer que está sufriendo una purificación especial del Espíritu Santo, cuando en realidad es que no soporta la más mínima contrariedad. Los sacerdotes conocemos personas que las oyes hablar y según ellas son Santa Teresa en plena purificación y vía mística. Y lo que pasa es que no soportan la más mínima contrariedad de la vida. En cuanto la vida les da una bofetada, la vida da bofetadas a todo el mundo. Pues enseguida esas personas se consideran que están pasando por unos estados purificadores, una cosa. Y claro, es fácil confundirse ahí, es fácil confundirse, y para el sacerdote también es fácil confundirse, y el sacerdote necesita el don de consejo para decirle a esa persona, oye, déjate de purificaciones místicas y sé un poco más normal, y acepta esto que te está pasando a ti y que le pasa a medio mundo, o a 3/4 partes del mundo. Pues por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, uno puede creer que busca afanosamente la perfección querida por Dios, cuando en realidad es esclavo de su propia imagen y va buscando el que los demás le tengan por santo. O sea, vamos a ver, es que tengo un deseo de perfección muy grande, Padre. Bueno, ¿tienes un deseo de perfección muy grande o eres un perfeccionista? O sea, un ser orgulloso que quiere mirarse al espejo y ponerse un 10 y que los demás le vean y se quiten el sombrero de lo extraordinariamente perfecto que es. ¿Cómo se distingue eso? ¿Estás buscando amar al Señor y buscando la perfección por amor al Señor? ¿O sencillamente eres un nuevo Narciso y te estás adorando a ti mismo y mirándote al espejo todo el día? Pues no es fácil de distinguir muchas veces, ni para uno mismo, ni a lo mejor para el sacerdote con el que trata esa persona, con el que trata esa alma. Y tanto para uno como para otro, pues es muy importante el don de consejo. No hay que olvidar esa frase de la segunda carta a los Corintios que escribe San Pablo, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. O sea, Satanás consigue hacerse pasar por ángel de luz, cuando es ángel de tinieblas. Pues entonces ya sabemos, es una manera que tiene San Pablo de decirnos
que en la vida espiritual el engaño nos acecha, el engaño, que es fácil engañarse en la vida espiritual. Es fácil engañarse en la vida espiritual. Y para no caer en ese engaño, pues está la asistencia del Espíritu Santo. Y para no caer en ese engaño en las diferentes situaciones concretas, pues el Espíritu Santo nos asiste con el don de consejo. La sociedad en la que vivimos tiende siempre a presionarnos para que actuemos según lo social y culturalmente correcto, independientemente de que sea o no acorde con la palabra de Dios. Sin embargo, Cristo nos pide que permanezcamos libres en relación a lo que socialmente se considera correcto, para que seamos fieles a lo que nos pide el Señor. La frase de la carta a los romanos: no os acomodéis a este mundo, no os acomodéis a este mundo, al contrario, transformaos y renovad vuestro interior para que sepáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Hay que distinguirlo. Cuando todo el mundo aplaude una determinada actitud, es muy difícil darse cuenta de que esa actitud está equivocada. Si todo el mundo dice que una actitud, que es eso lo que hay que hacer, es muy difícil darse cuenta de que no es eso lo que hay que hacer. Entonces, el hombre verdaderamente espiritual, el cristiano, pues tiene que vivir bajo el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo es el que en esas situaciones nos puede hacer ver que no, que aunque todo el mundo diga que lo que hay que hacer es eso, no es eso lo que hay que hacer. Y eso es muy difícil, porque todos somos débiles y porque a todos nos gusta vivir en paz, y no llevar la contraria, porque si llevas la contraria no tienes demasiada paz. Discernid, dice el apóstol, discernid cuál es la voluntad de Dios. Frente a los consejos de los hombres, el cristiano tiene que preferir siempre el consejo del Espíritu Santo, que nos inspira las decisiones necesarias para guardarnos del error y del pecado. Por lo tanto, veis un primer efecto muy importante: asegurarnos una correcta distinción entre el bien y el mal, un correcto discernimiento. Un segundo efecto del don de consejo es ayudarnos a obrar sabiamente. Obrar sabiamente quiere decir obrar en armonía y consonancia con el plan de Dios, con el designio de salvación que el Señor va desarrollando a lo largo de la historia humana. El desarrollo concreto de este plan de salvación de Dios cualifica espiritualmente los diferentes momentos de la vida humana. De tal manera que a lo largo de la vida humana, no en todos los momentos, toca hacer lo mismo. No en todos los momentos toca hacer lo mismo. Porque la acción de Dios tiñe unos momentos de un color y otros de otro color. Y lo sabio, cristianamente hablando, es que tú, hombre, te acomodes al color con el que Dios tiñe ese momento. Y no te empeñes en ese momento en poner otro color, porque Dios lo está coloreando de esa manera. Lo voy a decir con un texto precioso del libro del Eclesiastés, que lo explica muy bien.
dice el Eclesiastés, hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para curar. Un tiempo para destruir y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para tirar piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazos. Un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Hay un tiempo para cada cosa. Y es Dios quien cualifica cada momento y va diciendo si es tiempo de coser o tiempo de rasgar, si es tiempo de recoger piedras o tiempo de tirar piedras. Obra sabiamente el que, si Dios dice que es tiempo de coser, cose. Y obra neciamente el que, si Dios dice que es tiempo de coser, pues él se dedica a rasgar. No, hombre, no. ¿No ves tú que ahora no toca eso? Ahora no toca eso. Ahora toca coser, porque ha dicho Dios que es tiempo de coser. Pues bien, ¿cómo se sabe de qué es tiempo según Dios? ¿Cómo se sabe? Pues se sabe por el don de consejo. Por eso es un don tan preciado, porque nos permite comprender, en cierto modo, la cualificación divina del momento en el que estamos, en el que está nuestra vida. Y por lo tanto, actuar en consecuencia con eso, en armonía con eso, para que nuestro actuar pueda ser bendecido por Dios. Porque si Dios dice que es tiempo de coser y yo me dedico con las tijeras a rasgar, pues entonces Dios dice, este hijo mío es que no se entera y no puede bendecir mi trabajo, porque estoy yendo en una dirección contraria a la que Dios indica para ese momento. Después a lo mejor llegará otro momento en que Dios dirá, es tiempo de rasgar, y entonces habrá que rasgar. Pero si ahora es tiempo de coser, hay que coser. Pues eso nos lo da el don de consejo. Por eso es un don tan deseable para poder actuar siempre sabiamente y que de esa manera nuestra acción sea fecunda desde el punto de vista espiritual. Un tercer efecto del don de consejo es que aumenta extraordinariamente nuestra docilidad y sumisión a los legítimos superiores. Esto es una cosa un poco desconcertante, Uno dice, pues si tengo el don de consejo, pues ya me apaño yo. Pues fíjate qué cosa más curiosa. La persona que tiene el don de consejo, ¿sabéis qué hace? Pide consejo. Pero esto nos lo enseñan todos los doctores de la Iglesia. La persona que posee el don de consejo es una persona que para tomar decisiones complicadas pide consejo a quien se lo puede dar. Reconoce la autoridad de quien tiene autoridad y le pide consejo para actuar. Dios
constituye a algunas personas en autoridad. Pues por ejemplo al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, y Dios se toma en serio esa autoridad. Hombre, se la toma tan en serio, acordaos, que a Santa Teresa le decía: haz caso a lo que te dice tu confesor, aunque te diga lo contrario de lo que yo te digo. Fijaros si Dios se toma en serio eso. Porque si Dios instituye en autoridad a uno, Dios avala lo que ese individuo hace. Y si ese individuo hace alguna tontería, ya se apañará Dios para sacar de esa tontería bien. Pero Dios avala esa autoridad. Por eso el hombre que posee el don de consejo, paradójicamente, pide consejo. Pide consejo. La Sagrada Escritura afirma: sin consejo nada emprendas, así no tendrás que arrepentirte de lo hecho. El hombre necesita siempre un consejo en el orden profesional, en el orden conyugal, en el orden sentimental, en el orden personal. De ahí la conveniencia de pedir consejo a quien pueda tener autoridad para aconsejarnos. San Buenaventura decía: el hombre no debe aconsejarse a sí mismo, sino que debe pedir el consejo a otro. Evidentemente, aconsejarse a sí mismo pues es una cosa muy peligrosa, porque es muy fácil que uno ceda pues a sus propias inclinaciones, ¿no?, en vez de percibir lo que de verdad le conviene. Ya sabéis que los doctores de la Iglesia dicen que a cada don del Espíritu Santo corresponde una bienaventuranza. Y los doctores de la Iglesia nos dicen que al don de consejo le corresponde, dice San Agustín, la bienaventuranza de la misericordia. No en el sentido de que el don de consejo produzca por sí mismo los actos de misericordia, sino en el sentido de que los inspira, conduciéndonos por los vericuetos de la vida concreta a través de nuestra propia debilidad y de la debilidad del prójimo. Este don, precisamente porque se ocupa de la vida concreta de los casos particulares, y precisamente porque ahí, en esa vida concreta, en esos casos particulares, pues se ve lo débiles que somos todos, pues precisamente por eso el don de consejo nos inspira la misericordia. La misericordia es lo que brota cuando contemplamos al hombre en las situaciones concretas y vemos lo débil que es el hombre, lo frágil que es el hombre, y entonces comprendemos que la única esperanza de salvación que tiene el hombre es la misericordia. Porque el hombre es un ser tan débil, tan frágil, y que mete la pata con tanta facilidad, y que se equivoca con tanta facilidad, y al que resulta tan difícil atinar con lo justo, con lo correcto, que al contemplar ese espectáculo, pues decimos: o el Señor tiene misericordia de mí y de todos, o si no, aquí no se salva ni el apuntador. Porque, es decir, porque unos por una cosa, otros por otra, pero todos metemos la pata. El don de consejo, como se ocupa de las situaciones concretas y contempla al hombre en esas situaciones concretas, pues nos inspira la misericordia, porque es ahí, en las situaciones concretas, donde se ve lo poquita cosa que somos todos. En los planteamientos abstractos, no, ahí todos somos grandiosos, todos sabemos decir lo que es el bien y el mal, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, a lo que hay derecho y a lo que no hay derecho. Pero cuando después pasamos a la vida concreta, ¿a quién baja la basura hoy? ¿A quién le toca hacer esto? ¿A quién le toca hacer lo otro? Pues entonces ya vemos ahí nos perdemos todos. Ahí se nos ve el plumero a todos. Y ahí es donde
el don de consejo nos asiste y al final pone en nuestro corazón esta gran verdad: que el Señor tenga misericordia de mí y de todos, porque si no la tiene, pues, como decía, aquí no se salva nadie. Cuando Moisés suplicó a Dios ver su gloria, la gloria de Dios, Dios le contestó que haría pasar ante su vista toda su bondad y que pronunciaría delante de él el nombre de Yahvé. Y dice el libro del Éxodo: Yahvé pasó por delante de él, de Moisés, y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Es curioso, es el propio Dios quien explica su nombre. Había revelado su nombre a Moisés en la zarza ardiendo con estas palabras: yo soy el que soy, Yahvé. Eso significa Yahvé, yo soy el que soy. Y las explica más adelante en el capítulo 34 del Éxodo, explica ese nombre como misericordia, en términos de misericordia. Y hace eso precisamente en el momento en que el pueblo de Israel acaba de cometer su mayor pecado, el becerro de oro. Acaba de caer en la idolatría. Y en esa circunstancia, el Señor ante Moisés se explica a sí mismo como Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor y en fidelidad. A lo largo de la historia de la salvación, lo que vamos descubriendo es sobre todo que Dios es misericordioso, como dice el Salmo 135, que repite en cada versículo: porque es eterna su misericordia, y lo va repitiendo siempre, porque es eterna su misericordia. La misericordia divina, más que un atributo de Dios, se identifica con el ser mismo de Dios. Esto nuestra amiga Teresita lo vio, como lo ven los santos, ¿no?, con gran claridad, y por eso Teresita escribió: Dios es solo amor y misericordia, solo. En Dios no hay más que amor y misericordia. La palabra hebrea que dice misericordia es rahamim, y es una palabra que está emparentada con el sustantivo regem, que significa el útero materno, la matriz de la mujer. Misericordia, por lo tanto, significa un comportamiento con el prójimo semejante al que tiene la madre con su hijo. Como escribirá más tarde el profeta Isaías: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido, dice el Señor a su pueblo. Misericordia significa, por lo tanto, que de la misma manera que las entrañas de la madre se conmueven ante su hijo, pues las entrañas de Dios se conmueven ante la miseria de los hombres, que somos sus hijos, que somos sus criaturas. Y eso significa en concreto que Dios carga con la miseria del hombre, cualquiera que sea su causa. Eso es ser misericordioso. Ser misericordioso es que veo tu miseria y la cojo yo y cargo yo con ella. Yo me acuerdo de una parroquia en la que estuve, en que había, pues en fin, como en todos los sitios hay, pues un bala perdida de estos, pues eso, pues un bala perdida, ¿no? Y el bala perdida, pues venía al cura y le pedía dinero, y el cura le daba dinero.
pero aquel era un bala perdida, ¿no? Y me acuerdo que la madre de este hombre se enteró de eso y fue al cura a pedirle a que por favor le dijera cuánto dinero le había dado a su hijo porque ella se lo quería dar, se lo quería devolver. Eso es ser misericordioso. Ver la miseria de mi hijo es un miserable porque está pegando timos por ahí, sacando dinero, contando mentiras, tal cual, y cargar yo con esa miseria. Cargar yo con esa miseria. Yo recuerdo lo que me contó un hombre que era alcohólico y que tenía un problema, trabajaba en un sitio muy elegante, en un sitio de mucha categoría, de mucha educación, de mucha distinción, y él había ido introduciendo botellas de licor allí, en su despacho, sin que nadie lo viera, y se las había bebido. Y ahora tenía un grave problema, y es que tenía el armario lleno de botellas vacías y no sabía cómo sacarlas. Y me contó que un amigo suyo fue y cogió todas esas botellas, como si fueran suyas, y las sacó. Pues es como cargar con la miseria del otro. Eso es ser misericordioso. No, eso no es ser justo. La justicia dice que cada palo aguante su vela. Eso es la justicia. Y la misericordia es, como este palo no puede aguantar la vela que le corresponde, pues voy yo y cargo, además de con mi vela, la que me toca a mí, con la vela que le corresponde al otro. ¿Pero qué voy a hacer? Eso es ser misericordioso. Así es Dios, y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Cargó con todas nuestras velas, con todas nuestras miserias. Y así nos ha mostrado su infinita misericordia. La revelación de que Dios es misericordioso, sabéis, es una revelación que a los hombres les cuesta de aceptar. Porque los hombres muchas veces prefieren un Dios justiciero. Si leéis el libro de Jonás, que es un librito muy corto de la Biblia, lo podéis leer también esta noche, además del libro de Judith, podéis leer el libro de Jonás, o si no lo leéis mañana, veréis que Jonás se enfada con Dios cuando Dios es misericordioso con la ciudad de Nínive. Y toma un berrinche como un crío y le dice a Dios: ya sabía yo que me iba a pasar eso, iba yo aquí a hacer el ridículo, iba yo a venir a decir que los vas a castigar y después te ibas a ablandar y a perdonarlos. A veces los hombres quieren un Dios duro y se desconciertan cuando descubren que Dios es misericordioso. Algo de esto le pasó a Juan el Bautista. Sabéis que Juan el Bautista anunció la venida del Señor en unos términos: ya está puesta el hacha a la raíz del árbol, y el árbol que no dé frutos será cortado y arrojado al fuego. Juan el Bautista imaginó que Cristo en su venida iba a realizar ya el juicio final. Cuando Herodes lo encarceló y estando en la cárcel, los discípulos de Juan le contaban lo que hacía Jesús y le decían que Jesús pronunciaba palabras de misericordia y de gracia, pues Juan el Bautista se quedó desconcertado, como diciendo: a ver si me he equivocado yo. Y mandó a sus discípulos a que le preguntaran al Señor: dinos tú si eres el que ha de venir o hemos de esperar a otro. Y Jesús respondió citando las palabras del profeta Isaías, diciendo los signos que haría el Mesías y añadiendo una coletilla que añadió el Señor: y dichoso aquel que no se escandalice de mí.
Los hombres a veces nos escandalizamos de Dios cuando vemos que Dios es misericordioso. Y sin embargo, pues en fin, al escandalizarnos así demostramos lo tontos que somos o lo orgullosos que somos, porque nos creemos justos y decimos que Dios sea justo, porque damos por descontado que si Dios es justo yo me salvaré. Pero tú estás tan seguro de que te vas a salvar si Dios es justo. ¿Tú has medido bien el alcance de tus pecados? Es muy arriesgado querer que Dios sea justo. Es mucho mejor que Dios sea misericordioso. Por si acaso, no vaya a ser que yo no sea tan bueno como yo me creo. No vaya a ser, como dice el profeta Isaías, nuestras justicias a tus ojos son un paño manchado. Nuestras justicias, o sea, nuestras obras buenas a tus ojos son como un paño manchado. Es necesario el trabajo interior del Espíritu Santo en el corazón para que el hombre acepte la misericordia del Señor, para que entre en sintonía con la misericordia de Dios. En el esquema que hace Santo Tomás de Aquino, la misericordia corresponde a la virtud de la prudencia y al don de consejo, y eso significa que la misericordia está entroncada con la sabiduría divina. Y es que el hombre que es misericordioso no se resigna a la miseria de los hombres e inventa una multitud de caminos para remediarla. Así es como se explica el comportamiento de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Dios inventa numerosas alianzas. Hace alianza con Adán, después hace alianza con Noé, después con Abraham, después con Moisés, más tarde con David, después con el sacerdocio de Aarón, y sigue haciendo alianza con cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida, después de cada una de nuestras caídas. Contempla nuestra miseria y cada vez repite las palabras que pronunció por boca del profeta Ezequiel. Pero yo me acordé de la alianza pactada contigo en los días de tu juventud y renovaré contigo una alianza eterna, porque seré yo quien renueve mi alianza contigo y sabrás entonces que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y no te atrevas a abrir más la boca de sonrojo cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho, dice el Señor Dios. Esto es ser misericordioso. Ser justo sería: he hecho alianza contigo. Los términos de la alianza eran estos: los has conculcado, ya te apañarás. Porque ya te lo dije claramente cuando hice la alianza. Y sin embargo Dios, gracias a Dios, no hace eso, sino que cada vez que a lo largo de la historia de la salvación el pueblo de Israel ha roto la alianza, pues Dios se las ha ingeniado para hacer otro planteamiento, para hacer otra nueva alianza. Y así lo hace a lo largo de toda nuestra vida con cada uno de nosotros. Porque si no, nos habría tenido que pegar a cada uno de nosotros, bueno, por lo menos a mí, desde luego que sí, cada bofetón que estaríamos ya, uno no sabe dónde. Y sin embargo Dios no nos ha dado ese bofetón, sino que cada vez ha dicho: venga, va, retomemos la historia, porque yo hice alianza contigo y la hice para salvarte y quiero que te salves. Pues venga, vamos a poner todo esto bajo el signo de la misericordia
y vamos a seguir adelante. La misericordia tiene una sabiduría, que es la sabiduría de saber volver a empezar cada vez, de saber volver a retomar nuestra historia para que se convierta en una historia de salvación, para que haya siempre esperanza. Y esto es muy bello, y esto es lo propio de la misericordia. La justicia corta, dice, esto es blanco y esto es negro, y no hay más que decir. La misericordia sabe situar el negro bajo su manto para que poco a poco, por la gracia de Dios, ese negro se vaya haciendo blanco y al final todo sea luminoso, todo sea transparente y todo pueda ser asumido en la Jerusalén celestial. Hemos de saber que el don de consejo y la virtud de la prudencia están al servicio de esta sabiduría misericordiosa de Dios, que busca siempre en las circunstancias variadas y concretas de la vida una oportunidad para la gracia. Y esto es lo que Dios hace con nosotros y lo que hemos de aprender nosotros a hacer con los demás. Yo pienso, por ejemplo, los padres con los hijos. Pues claro, pues los hijos meten la pata, como la meten los padres, como la metemos todos, ¿no? Y verdaderamente hay que tener esa sabiduría que nace de la misericordia y que la inspira el don de consejo para saber decirle a cada hijo cada vez que ha metido la pata: hijo mío, has metido la pata, pero aquí hay la posibilidad de un nuevo comienzo. Aquí se puede retomar toda tu vida y ponerla bajo el signo de la gracia. Y eso es lo que hace la sabiduría misericordiosa de Dios. Y eso es lo que nos comunica a nosotros mediante el don de consejo. Porque mirad, Dios no da a nadie por perdido en esta vida. A nadie lo da por perdido. Entonces, los hombres a veces sí, porque los hombres, pues como nuestras fuerzas son limitadas y tal, pues llega un momento en que los hombres decimos: stop, ya no puedo más, mira. Y bueno, pero en la medida en que nosotros estamos unidos a Dios, pues no diremos nunca stop, sino que siempre sabremos ver en cualquier situación, por negativa que sea, la posibilidad de un nuevo comienzo, la posibilidad de que la gracia retome eso y lo lleve a buen puerto, y saque de eso. Porque San Agustín, comentando aquella célebre frase de la carta a los romanos: para los que aman a Dios todo contribuye a su bien, para los que aman a Dios todo, claro, todo, las enfermedades, las desgracias, los fracasos, también los éxitos, también lo que sale bien, todo contribuye a su bien. San Agustín se atreve a decir, incluso los pecados. Claro, eso es muy fuerte, Eso es muy fuerte. Pero claro, él dice, si tú amas a Dios, hasta los pecados que has cometido, Dios los convertirá en ocasiones de gracia. Dios sabrá sacar de esos pecados un bien para ti. Pues por ejemplo, el bien de la humildad, el bien del arrepentimiento, el bien de la desconfianza hacia tus propias fuerzas, etc.
Pues veis, esta sabiduría misericordiosa, amorosa, es la que el Espíritu Santo nos inspira mediante el don de consejo. Por eso es un don tan importante. Juan Pablo II le dijo a Gorbachov que le pedía al Espíritu Santo para él el don de consejo. Porque si recordáis, Gorbachov gobernó la entonces llamada Unión Soviética en un momento muy delicado. Y claro, como el don de consejo es el que nos guía en las circunstancias concretas, en esa complejidad, el Papa le dijo a Gorbachov que pedía para él ese don de consejo, que perfeccionara la prudencia. Finalmente, hagamos una última observación. El don de consejo nos ha llevado a hablar de la misericordia. Y la misericordia es como un injerto, Cuando se injerta una rama en un árbol, se hace una doble herida. Se corta un poquito en la rama y se corta un poquito en el árbol para injertar, para unir. La misericordia de Dios nos comunica a nosotros la vida divina y para eso nos une a Él, nos injerta en Él, nos injerta por el bautismo en Cristo, para que a través de Cristo, que es la vid o que es el olivo, según la imagen bíblica que queramos coger, pues la savia de esa vid o de ese olivo, que es la vida eterna, empiece a circular por nosotros. Pero para que el injerto fuera posible, Dios tenía que sufrir una herida, por seguir con la imagen del injerto. Es decir, Dios tenía que hacerse vulnerable. Hay una gran fiesta en la Iglesia que celebra la vulnerabilidad de Dios. Y esa fiesta es la fiesta del Sagrado Corazón. Corazón vulnerable de Dios, que se manifestó en el corazón vulnerable y herido de Cristo. Era menester que Jesús fuera vulnerable y quedara herido para que se manifestara de este modo su misericordia. A través de todas estas crisis, la miseria del hombre entró en su corazón. Ahora nos acercamos a la Navidad. ¿Para qué se hace Dios hombre? Para hacerse vulnerable, para poder ser herido y para, a través de esa herida, que emane sobre nosotros la vida que hay en Él, que es la vida eterna. De ahí esa pasión de misericordia que anima la encarnación. La encarnación está movida por la misericordia que hay en el corazón de Dios. Y esa misericordia le lleva a hacerse vulnerable. También a nosotros la misericordia nos hace vulnerables. Si somos misericordiosos, nos sentimos vulnerables ante toda miseria humana. Por eso, tantas veces nosotros preferimos la justicia a la misericordia, porque la justicia nos permite decir hasta aquí, y la misericordia, en cambio, nunca nos permite decir hasta aquí. La gran pregunta es, ¿y nosotros, que todos somos unos seres limitados, con energías limitadas, con recursos limitados, podemos ser misericordiosos? ¿Nos podemos permitir, valga la expresión, el lujo o el atrevimiento de ser misericordiosos? La respuesta es solo en la medida en que existimos en Cristo.
Solo en la medida en que se hacen verdad en nosotros esas palabras, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Solo en esa medida nosotros somos y podemos ser misericordiosos. Por lo tanto, pues pidámosle al Señor que esa medida en nosotros abarque toda nuestra vida, todo nuestro ser, para que cada uno de nosotros, al igual que Dios, seamos solo amor y misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.